Pues, Ya, ok, estamos. ya estamos, ya estamos. Sí, buenas tardes. Somos alumnos del tercer semestre de Ciencias de la Educación y Literatura. Estamos haciendo una investigación tomando como técnica la entrevista con el tema Modelos educativos en la pandemia. Con nosotros tenemos a la licenciada docente de nivel medio que nos ayudará con el tema. Licenciada, licenciada María, ¿cómo Buenas está? tardes. Sí, Un gusto Carmen. saludarla, un gusto saludarla. ¿Nos indicaría, por favor, su nombre, en qué institución? Carmen Ibarra Alcíbar, soy máster en lengua castellana y literatura. Tengo 25 años de servicio docente. Durante todo este tiempo ha sido castellano y literatura. Doy ahorita actualmente en la básica superior, soy la docente de planta de octavo, noveno y décimo, pero durante mi carrera también he dado bachillerato. Tengo dos instituciones de servicio docente, una durante 17 años, casi 18, en Jipijapa y en el Colegio 15 de Octubre, y 8 años últimos aquí en la Pedro Fermín Ceballos. Ok, licenciada, tiene toda una trayectoria, ¿no? Nuestra entrevista va basada en todos los sucesos que pasaron en la pandemia, en el tema educativo, cómo la pandemia hizo un giro, se podría decir, en lo que es la educación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le quiero formular es, ¿qué opina en general sobre la educación a distancia? La educación virtual presente, ¿qué modelo educativo ha aplicado o aplica usted para el tema de la virtualidad presencial, se podría decir? Bueno, ustedes lo han dicho, fue un cambio rotundo, no esperado. La situación nos obligó a aprender, investigar, ser parte tecnológica, que muchos no somos de la era tecnológica, pero yo quiero todo esto aplicarlo en una sola palabra. Si el maestro tiene la vocación, todo se le facilita. Yo aprendí mucho a partir de la pandemia, con ayuda de mis hijos, comencé a estudiar, a hacer PowerPoint, a coger gráficos, a coger imágenes, a buscar más detalles y lo conseguí. Después lo hacía sola. Dedicación es lo que se tiene que poner siempre y cuando usted en este tiempo virtual trate de captar con sus recursos la atención del estudiante. Mi asignatura es una de las materias específicas y yo tenía que crear un material pedagógico colorido, puntual, exquisito en vocabulario, para atraer la atención de ellos y estar aquí pendiente de su atención para que tener el resultado que tuve. Antes de que se abrieran las plataformas, no teníamos un canal para comunicarnos y nos comunicábamos solo por WhatsApp. ¿Qué hacía yo? En esa pared puse un cartel colorido que decía área de lengua y literatura y grababa los temas. Tal vez con experiencia, yo ya los tengo en mi cerebro, solo cogía el material de refuerzo, el texto, porque a ellos se les dieron y yo les indicaba en un video todo el contenido y se los reforzaba por WhatsApp. Pero toda mi explicación en la primera parte de la pandemia lo hice mediante videos que los grababa el día sábado y domingo por las noches. Una clase para octavo, una clase para noveno, una clase para décimo. Y así iba pasando todos los temas todas las semanas. Lengua tiene todos los días, pues se suponía que tenía que grabar 6 clases para octavo, 6 para noveno, 6 para décimo, y así iba con el tiempo. Cuando ya se abrió una plataforma en Teams con los chicos, pues comencé a hacer PowerPoint todas las semanas con colores llamativos, con imágenes referentes, con contenido,
enseñándoles a usar la web, y que yo también la estaba aprendiendo, pero gracias a Dios ya también yo pude hacer un cuarto nivel en línea y tenía un poco de conocimiento. Pero no me avergüenza decirlo, que aprendí con llantos, con esfuerzo, pero cuando ya vine a la presencial, pude darme cuenta que sí tenían conocimientos. Y estoy en una reunión. Vaya, dígale a su ñaño que le vaya a abrir. Entonces, lo que sí yo pude hacer es reforzar los espacios que tenían, las lagunas que tenían. Pero por lo general, de un 100%, yo puedo decir que un 85% estaba aprendido. Muy bien, licenciada. Le saluda Luis Oscudo, estudiante de Lengua y Literatura. Verá, yo voy con la siguiente pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la pandemia ha contribuido positivamente en el progreso y avance del aprendizaje de sus alumnos con el uso de herramientas tecnológicas que antes no eran comunes? ¿O cree que la tecnología impide un aprendizaje óptimo, en este caso para sus estudiantes? 100% segura que las herramientas TIC son la ayuda. El que no sabía aprendió, y tenemos que ser reales. Los alumnos nos enseñan a nosotros. Ellos nos enseñan. Todo lo que es tecnología, ellos lo saben, pero no lo saben usar. Entonces, lo que hace el maestro es canalizar el contenido, canalizar la investigación, la información. Sí ha sido una ayuda. Teníamos que estudiar y era el medio. Pero lo que yo dije en la pregunta anterior, el que tiene vocación lo busca, lo encuentra. El que no se niega y dice no puedo, no quiero, es difícil. No me da vergüenza decirlo. Algunas veces tuve que hasta llorar porque todo el material se me borró. Pero lo tenía que volver a hacer hasta cuando comencé a aprender a guardar y todo eso. Entendido, completamente. Señora Ana, su pregunta. Muy buenas tardes. Licenciada María. ¿Cuáles fueron sus mayores obstáculos en las prácticas como docente en medio de la pandemia? Creo yo que la falta de tecnología de ciertos estudiantes, porque muchos se niegan a tener saldo para estudiar, pero lo tienen para jugar. O muchas veces decían, solo hay un teléfono, profesora, y tiene clase mi hermano. Eso era lo que más nos podía hacer falta. Pero de allí, tal vez podríamos al inicio tener la concentración del estudiante, pero ya creo que eso ya depende de cada profesor, porque yo les obligaba a abrir las cámaras, no permitía cámaras cerradas. Dentro de la institución, como reglamento interno, debía estar uniformado el estudiante. Entonces, un conjunto de cosas que al joven le va poniendo normas. Y también a los padres le exigíamos que por favor monitoree la clase, porque muchas veces a mí me pasó, un estudiante me cerró la cámara y me dijo, es que estoy fuera de la casa, profesora. Le dije, a mí no me va a mentir, usted tiene que estar o acostado o mirando la televisión, pero yo sé que usted sí está en su casa. No había bulla, ya eso ya uno lo va bien. Y se le abrió la cámara y él estaba acostado y sin camisa. Le dije, pero yo lo estoy viendo que usted está acostado y está sin camisa. Y rapidito cerró, entonces le llamé la atención rápido por WhatsApp a la mamá y le hizo poner la camisa y abrió la cámara. Muy curioso caso, de verdad. Raquel, no sé si tú quieres intervenir con la siguiente pregunta, con la número 4. ¿La tienes a la mano ahí? Sí, sí, correcto. Dale. ¿Cómo ha aplicado a la virtualidad a los estudiantes que ha impartido clases? A ver, esa pregunta, ¿cómo he aplicado el conocimiento? Me habla del conocimiento, el conocimiento de la virtualidad a la presencialidad. ¿Es esa la pregunta? ¿Cómo ha influenciado los modelos pedagógicos que usted ha aplicado en la virtualidad a los estudiantes que ha impartido clases? Estamos hablando de los modelos pedagógicos. Ya, para mí el modelo pedagógico general es el de decirle al estudiante, eres tú, yo te ayudo.
Tú vas adelante, yo te sigo. Yo te doy el camino, yo te doy las herramientas y es el modelo constructivista que siempre queremos tener. El constructivismo es el modelo que al alumno lo hace grande, sea la edad que tenga. El maestro da las herramientas, refuerza el conocimiento, pero quien busca, quien aprende, a quien se lo moldea es el estudiante. Y siempre, siempre al estudiante hay que darle para que él busque. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Raquel, que la tengas ahí guardada? No sé si tengas acceso a ella. No, no le escucho muy bien si me está preguntando algo. Pasamos con el compañero Albuja. Tal vez Parece que no sé tiene si un le problemita sirva. de audio, entonces Ya, no sí, sé si le continuamos. sirva. Entonces, No sé si les sirva de pronto para que puedan anotar por allí dentro de las técnicas. Se pueden hacer técnicas grupales, aunque sea por virtualidad. Sí, sí. En el aspecto de mi especialidad es lengua, por ejemplo, había que hacer la exposición de un tema entre 3 o 4 y le hacía la continuidad. A ver, le toca al otro. ¿Dónde se quedó? Entonces, una técnica grupal sí se puede hacer las exposiciones, se puede hacer, a mí me gusta mucho lo que es representaciones gráficas y en una hora de clase yo les mostraba con el tema una imagen que ven aquí, que estamos mirando, que pueden observar, desde aquí hagamos. Y hay algo que me dio mucho resultado positivo y lo reforcé ahora en el primer año de presencialidad, las rutinas del pensamiento. Esa es una técnica maravillosa donde el estudiante, usted le guía y él tiene un mundo abierto para pensar, investigar, reflexionar. Las rutinas del pensamiento son maravillosas. Entonces yo ahora, por ejemplo, en este año, ellos se hicieron muy fuertes, fue una fortaleza, que hasta el examen remedial que va a ser, saben que de ley tienen que hacer 2 rutinas aplicadas a 2 temas. Ejemplo, les pongo un gráfico de un noticiero radial y le hago los siguientes pasos. Observe el gráfico, analice, y en esta plantilla de rutina veo, pienso y me pregunto qué ve acerca del tema y al final qué es para usted el noticiero radial. Entonces la rutina es fantástica, deberían implementarla siempre. Licenciada, una pregunta en cuanto a lo que usted acaba de mencionar respecto a las técnicas. ¿Todas estas técnicas que usted menciona están ligadas al modelo pedagógico constructivista o algún otro? ¿O es exclusivamente del modelo constructivista? Le comento que uno no se puede encasillar a una técnica de tal modelo. Seguimos el constructivismo, pero déjeme decirle que usted las técnicas las saca desde el momento donde el alumno se le para, se le pone de frente y le dice, ¿qué le parece esto? Y usted tiene que seguirle. Yo no me puedo lindar a lo que dice el libro. Si tengo un alumno que me va a decir más de lo que dice el libro, entonces yo ya tengo que estar preparada a lo que a él viene. Entonces yo le puedo hacer una lluvia de ideas, yo le puedo hacer allí un collage, yo le puedo hacer un pensamiento crítico, pero todas, creo yo que todas hacen que él construya. La base del constructivismo. Yo no le voy a hacer, yo le explico, yo le sigo, pero él hace. Okay. Entonces, en este Él caso, produce. se combinan, digamos que según amerite la situación, según amerite las circunstancias, se combina uno que otro modelo, de acuerdo a cómo se vaya dando la clase. O sea, Teniendo como base el constructivismo. como base Porque usted lo puede hacer análisis, síntesis, reflexión, pero terminando de construir su propio concepto. Ok, lo entendí perfectamente. o Gracias. sea, en este caso, construir su propio conocimiento. Es en lo que se basa el constructivismo. El profesor ayuda con herramientas, Exactamente. con conocimiento, y él lo va haciendo hasta que haga lo suyo. No como se lo enseñó el profesor, sino con sus propias ideas. Ese es el constructivismo. Bueno, vamos a pasar entonces a una última pregunta. Es la siguiente.
Eh, hemos tenido un tiempo de modalidad virtual de aproximadamente casi 2 años. ¿Usted tuvo algún método con sus estudiantes? ¿Aplicó algún modelo educativo en concreto? Sí, ya nos explicó qué es el constructivismo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo pedagógico más apropiado a utilizar en la educación virtual? En este caso, el modelo pedagógico más adecuado. Usted acabó de decir que es el constructivismo, ¿verdad? Pero en el caso también hay otros docentes que también dicen que el modelo constructivista es el modelo más apropiado. Esto lo digo según la entrevista que le hicimos a otro docente hace poquito. Y no sé si ese docente compagine con usted, tal vez, su respuesta, me gustaría escucharla. El modelo pedagógico más apropiado a utilizar en la educación virtual, solo en la educación virtual. ¿Cuál sería? Yo me baso, como les estoy diciendo nuevamente, tal vez tomando técnicas de otros modelos, pero mi base es el constructivismo. El alumno es el que tiene que crear. Siempre deben recordar que ustedes tienen que formar a un ser independiente, investigativo, reflexivo, consecuente, con valores. Y para que ellos se formen así, ellos deben formar su propio estilo. En mi asignatura, yo puedo ser la maestra de lengua, pero yo soy la que enseño a cómo hablar, cómo expresarse, cómo portarse, cómo sentarse, porque es un todo. Yo lo tengo que formar en un todo. Yo no puedo permitir una mala palabra, una mala posición. No puedo, porque está bajo mis hombros la formación integral del ser. Porque si va a la hora de matemáticas, donde supuestamente solo ven números y no se saben expresar, no saben analizar, no saben hacer una lógica matemática, yo voy a ser la culpable. Entonces yo tengo que aprender a un todo. Y ese todo lo hacen ellos mismos. Sí. Siempre deben recordar que en un hilo conductual todas las asignaturas están amarradas, pero es la suya, bueno, en este caso la mía, lengua, la que lo forma en un todo. Tal vez ustedes no han de tener la experiencia, no lo sé si tengan, pero siempre en una junta de curso dice el maestro de ciencias naturales, pero es que ese niño no lee bien, yo no sé qué aprende en lengua. En ciencias también tienen que aprender a leer y reforzar lo que está aprendiendo en lengua. O dice el profesor de matemáticas, pero es que no aprende a tener un concepto, no sé qué está aprendiendo en lengua. No solo los de lengua tenemos que enseñar, todos horizontalmente tenemos que aprender a reflexionar, pero está encasillado que en lengua no les enseñan a reflexionar. Claro, así es, licenciada. Hay otro modelo que me llama mucho la atención, que es el modelo tradicionalista, si no me equivoco, que es el más antiguo, el típico, el de base, yo no sé cómo decirlo. Pero ese modelo educativo a mí me gusta mucho. Lo digo así porque soy de las personas que sí me gusta participar en clase, pero muchas veces no me siento suficientemente preparado. Y hay otros estudiantes también que no se sienten suficientemente preparados y por esa razón temen a expresarse. Y yo creo que ese sería el modelo que nosotros ahora nos gustaría más que nos impartieran. Ahorita el estudiante se le da mayor capacidad, o sea, mayor libertad de expresión. Antes no era así, pero sí me gustaría a mí, en mi caso, que los profesores fueran como antes. O sea, es una apreciación mía. No sé qué Pero piensas. le comento que el modelo tradicionalista es el que se le dice al estudiante, ahí hay una unidad, léanla y apréndesela de memoria, y el alumno no reflexiona, es memorista. Entonces yo no comparto que un alumno sea memorista, porque el alumno memorista se olvida de una palabra, se olvidó de todo. Mientras que en el constructivismo usted va reflexionando y va analizando ideas y se va acordando. En cambio, el tradicional es, ahí está la memoria, tantas páginas, tantas formas, de esta manera, y él no tiene, uno se siente así. En cambio, el constructivismo lo deja ser así y formándose. Sí, sí, tiene total razón, Laura. Y eso se ve ahorita en los jóvenes que son mejores profesionales que antes, aunque antes había otro tipo de valores que ahora no se dan tal vez. Pero bueno, eso es otra cosa. Tenemos 10 minutos para la reunión. No sé si tenga alguna otra pregunta alguno de los compañeros presentes en la reunión. No sé. Le comento algo. No es que no se dan los valores se dan. La sociedad los está haciendo perder, porque como docente, toda
todo el conocimiento que yo doy está basado en valores, pero ¿cómo yo puedo ir más allá si en casa los valores no los practican? Tal vez el niño, cuando está en la escuela, los practica, pero llegó a la casa y comienza a escuchar malas palabras, comienza a ver cosas feas, entonces no me están ayudando. Recuerden siempre que la educación es un trípode, estudiantes, papá y alumno. Y cuando en un trípode una patita se quiebra, se va de lado. Pero no es que no se da valores. Todos los maestros damos, al menos en la institución donde yo estoy, todo está basado, no permitimos una mala palabra, no permitimos un insulto, no permitimos la agresión, no permitimos, porque los mismos valores los está formando. Les doy un ejemplo. Los niños que llegan a octavo vienen de la básica media y vienen libres de decir lo que se les da la gana, pues desde el primer día de clase nosotros paramos pie. Aquí no malas palabras, aquí se respeta, nos dura 2 meses la adaptación, pero termina el año el niño diciendo, profesora, mire, me faltó el respeto, me dijo tonto. Para eso es una falta de respeto, que al inicio del año él mismo lo decía. Entonces van cambiando su mentalidad y ya saben que en noveno no lo pueden decir. Entonces es una formación, 2 meses de adaptación de octavo y nos sirve hasta décimo. Nos sirve hasta décimo. Y ahora otra cosa, nosotros formamos niños que se van, por ejemplo, mi colegio está encadenado con el Colegio Manta. Mis niños van ojos cerrados y allá es el mundo abierto a tantas cosas, pero ellos ya van plantados en valores. Allá siempre les decimos, yo al menos les digo hasta el último día de clase, ustedes están formados, pero ustedes deciden. Pueden ver, escuchar, pero ustedes ya están formados. Claro. Una pregunta, licenciada María. En el año 2022, ya después del retorno a clases, ¿fue significativo las secuelas del COVID para sus estudiantes y cuál fue su acompañamiento, usted como maestra? Ya, al inicio tuvimos que hacer una adaptación socioemocional de 2 semanas, afectiva, porque fue muy difícil, ellos no querían llegar, nosotros no queríamos ir, imagínense ellos, el uso de la mascarilla, el no unirse, fue muy difícil al inicio, pero luego ya, ¿qué será? Un mes y medio, ya nos fuimos adaptando. Fue significativo porque hubo que reforzar mucho, por lo que en la virtualidad algunos pensaron que eso no iba a importar, pero les costó. Entonces, en un refuerzo que se les hace a un niño en horas de clase, a manera de como usted coja las técnicas, es muy fácil, porque usted nomás les da ciertas cosas y ellos ya van recordando. Por eso tenemos era quimestre el año pasado, el primer parcial del primer quimestre, puro refuerzo. Y de allí ya flexiblemente el penso se iba dando de acuerdo a la especialidad. Si yo vi que ellos sí aprendieron y solo me tocó reforzar poquito, pues yo pude avanzar. Pero si no captó todo con cualquier asignatura en la virtualidad, le tocó el doble. Pero sí fue significativo, porque venían con vacíos. Sí venían. Venían con vacíos y venían con todo el trauma de la pandemia en sí, pues era comprendible también en todos los aspectos. Sí, por ejemplo, había niños unos que no querían que ni los tocaran ni nada, y nosotros tampoco queríamos, pues no, pero después le fuimos dando la fortaleza de poder creer en nosotros. Yo no podía dar clases, ya le hablo del primer quimestre al segundo, es muy difícil dar clases con mascarilla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Conciencia que ellos no se sacaran, para nosotros los maestros sacarnos y poder que nos entendieran. Pero ya ellos ya fueron un poquito aflojándose, ya comenzaron a compartir más. Y al final del año, antes nosotros teníamos que decirles, no, pues otra vez están compartiendo el termo. Otra vez, póngase la mascarilla, ya se les olvidó. Fue el primer quimestre.
Algunos sí se conservaron hasta el final con su mascarilla. En el salón de lengua yo no los dejaba entrar sin mascarilla, porque yo tenía que sacármela para poder que me entendieran. Pero sí hubo mucho miedo. También al inicio se daba pues las normas. Cada quien traiga un frasquito de alcohol, ponga en su banca, límpiese, el jabón líquido, todo eso. Pero ya poco a poco se fueron adaptando. Muchas gracias de antemano por su tiempo y por prestarnos todas sus pequeños anécdotas en la práctica docente y por la gran ayuda que nos ha brindado. Sí. Yo lo único que les puedo decir que el que estudia la carrera de docente debe tener vocación, porque en este momento el alumno le hizo dar un coraje inmenso y al segundo le dice, señorita, ¿me puede perdonar? Y el que tiene vocación le dice, sí, mijito, pero no lo vuelvas a hacer. Pero el que no tiene vocación se queda con eso aquí y se las va a tomar después de represalia. El que no tiene vocación al cuarto semestre se puede retirar porque no va a seguir, pero el que tiene vocación debe seguir. O sea, no hay que buscar como está la sociedad, ¿no? Lo dijo el joven. Ahora el alumno tiene muchos derechos y tiene más derechos que el maestro. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Creo que nos ha sacado de muchas dudas. Nos quedan solamente como 2 minutos nada más hasta que la reunión se cierre. Yo le agradezco muchísimo su presencia, sus respuestas. Realmente nos ha ayudado inmensamente. Le agradezco. Gracias, licenciada María Ibarra. Muchísimas gracias. A la orden. Está bien. Sí, muchísimas gracias, licenciada. gracias. Realmente su aporte ha sido de mucho conocimiento para nosotros. Seguimos la carrera de lengua y literatura, usted es maestra de lengua y literatura, entonces en cierta forma estamos aprendiendo de su experiencia, de sus conocimientos. Realmente nos sentimos muy agradecidos y gracias por su tiempo, que es muy valioso, y por todas las respuestas que nos ha dado. Muchísimas gracias. A la orden. Tenga una muy bonita tarde y un feliz Día del Maestro. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.